Las candidiasis cutáneas y mucosas están provocadas por la levadura denominada cándida, y si bien es flora colonizante, esto quiere decir que está habitualmente en la piel del ser humano, también es patógena en algunas situaciones. Habitualmente suele dividirse a fines prácticos en los que son infecciones cutáneo-mucosas y las infecciones profundas o sistémicas. El género Cándida comprende más de 150 especies, cuya principal característica es la ausencia de forma sexual. Son clasificadas como levaduras, de las cuales corresponden a hongos con un modo de desarrollo predominantemente unicelular, como ya mencionamos al principio. Y solamente una docena de las especies pertenecientes al género Cándida poseen la facultad de adaptarse a una temperatura de 37 grados y ser ocasionalmente patógenas para el hombre. Estas son algunas de las cándidas que pueden generar patologías en el hombre. Candida albicans, tropicalis, kéfir, krusei, guillermondi y glabrata. Suele presentarse como una célula oval, levaduriforme, ¿sí? Muy pequeña. Sin embargo, en tejidos infectados también se han identificado formas tipo filamentosas, de una longitud variable, con pseudohifas, ¿sí? Cuando el brote o la yema ha crecido y se encuentra en su tamaño óptimo, se suscita la división celular. Microscópicamente la Candida albicans es dimórfica, ¿sí? Como vimos la clasificación al principio, y forma parte de la flora normal de la boca, los intestinos y de la vagina. La incidencia de infecciones invasivas intranosocomiales por Cándida va cada vez más en aumento, y esto es debido al aumento de pacientes cada vez más inmunosuprimidos, mayor uso de antibióticos, entre otros factores de riesgo. Esas son fotos de micosis de candidiasis cutánea, una que afecta principalmente a los pliegues y otra es la conocida candidiasis del pañal, ¿sí? Esta candidiasis cutánea está generalmente causada en su gran mayoría por Candida albicans, ¿sí? Afecta regiones del cuerpo con gran humedad, genera intertrigo de grandes pliegues en axilas, muslos, glúteos, inframamarios, como vemos en la foto, y está favorecido también por el etilismo, o sea, por el consumo de alcohol, la diabetes, la obesidad, el uso previo de antibióticos. Se da entre medio de los dedos de los pies, por ejemplo, la candidiasis del pañal, como dijimos, en las uñas, generando onicomicosis, y además se puede presentar como lesiones secundarias en piel o diseminación sistémica. Esa es la candidiasis cutánea, y la candidiasis mucosa es la que afecta a lo que es cavidad oral, generando la candidiasis oral o el muguet, donde genera lesiones blanquecinas, cremosas, como vemos en la foto de la derecha, ¿sí? Afectando la lengua, el paladar blando y las caras laterales de la cavidad oral. Si se las raspa, se desprenden y dejan una lesión dolorosa y sangrante. Generalmente están causadas por el género de Candida albicans, siendo menos frecuente la Candida krusei y la glabrata. Y si bien se presenta en cualquier huésped, lo más frecuente es ver estas características así en la boca en pacientes inmunodeprimidos. Luego está lo que es muy frecuente en las mujeres, la vulvovaginitis por cándida, así donde se ve este flujo blanquecino como leche entrecortada, ¿sí? Con mucho prurito, mucho eritema, genera muchas fisuras a nivel de la piel, de los labios mayores, los labios menores y parte de la vagina. Además pueden generar síntomas que nos pueden confundir con una infección urinaria baja, así con un poquito de ardor al orinar, pero esto es debido a las fisuras que genera por la gran inflamación. La leucorrea es blanca, tipo leche cortada o ricota, como les dije. El género que la genera más frecuentemente es la Candida albicans, en un 85% de los casos, y puede ser recurrente, generando varias infecciones por año. Y si es de más de 4 episodios al año, la especie puede ser otra. Esta vulvovaginitis por cándida, hay algunos factores predisponentes, como por ejemplo la diabetes, el embarazo, los antibióticos y el consumo de anticonceptivos orales. Lo que hay que hacer es tomar una muestra de flujo vaginal con un hisopo de algodón de las paredes de la vagina o del fondo de saco, donde suele acumularse mucho flujo, y esto es para el diagnóstico microscópico. Y se reserva el cultivo para los
casos de cándida recurrente de más episodios, de más de 4 episodios, para diferenciar la especie de cándida que está generando la patología. Como dijimos, los factores de riesgo, los que están comprobados son el uso de antibióticos de amplio espectro, la gestación, los anticonceptivos orales con altas dosis de estrógenos, la diabetes, y los poco respaldados o poco comprobados son el uso de esponjas, los DIU, diafragma, condones, el sexo orogenital, las duchas vaginales y las relaciones sexuales frecuentes. La cándida no afecta solamente al hombre, a la mujer, sino también puede afectar al hombre, generando una balanitis por cándida, donde suele iniciarse con microvesículas, ¿sí?, en la región del pene, que evolucionan posteriormente a placas, con mucho prurito, con mucha picazón, ¿sí?, y estas lesiones pueden extenderse al escroto y a los pliegues, y como dije, genera un prurito muy intenso. Las micosis subcutáneas es la de las partes, hablamos de la micosis de epidermis, la micosis de la dermis, y lo que está en el recuadro rojo más abajo es la que afecta a los tejidos subcutáneos, ¿sí? Por eso se denomina micosis subcutánea. Son causados por hongos que están originados fundamentalmente en el suelo, en las plantas, y la puerta de entrada generalmente es muy común en las personas que hacen jardinería sin protección, sin guantes, ¿sí?, donde los hongos ingresan a la piel por medio de astillas, de espinas o de ramas, ¿sí?, o de otros traumatismos con respecto a las plantas. Y la más frecuente de este tipo de micosis es la denominada esporotricosis, ¿sí? En el cuadro de abajo vemos otro tipo de micosis más profundas, ¿sí?, donde vemos la esporotricosis en primer lugar y luego varias micosis. La esporotricosis, como dijimos, siempre lo más frecuente es que genere alguna lesión a nivel de las manos, ¿sí?, y ven ese trayecto que deja, ¿sí?, es porque se extiende a través de los vasos linfáticos. Está provocada, el nombre del hongo que la provoca se denomina Sporotrix schenckii, es una esporotricosis linfocutánea, por eso es el trayecto que deja, porque se extiende, y representa más del 75% de las distintas formas clínicas. La primera lesión aparece generalmente en el piel o el tejido subcutáneo y va progresando por los vasos linfáticos drenantes. Generalmente se forma como una lesión nodular, que tiene tendencia a necrosarse y a formar una úlcera, y este fondo de úlcera es rojo, granulomatoso, que es la foto de la parte superior, ¿sí? Esa es una úlcera con un fondo rojo, granulante, y con frecuencia se cubre de una costra serohemática. Y como para finalizar lo que es la clasificación de las distintas micosis, están las micosis profundas, que son órganos que infectan más allá de la piel. Lo que vimos hasta ahora son todos aquellos hongos que afectan a la piel en sus distintas capas, mientras que las micosis profundas ya pueden comprometer órganos internos, órganos profundos, como ser los pulmones, el cerebro, vaso, hígado, etc. Y estas micosis son distintos nombres y se denominan blastomicosis, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, histoplasmosis y criptococosis. Tiene que ver también la región geográfica, ¿sí?, de donde provenga el paciente. Hay algunas que son más frecuentes en el norte del país, en Brasil, otras que son más en el noreste, otras en el noroeste, ¿sí? Hay que por ahí tener ese dato epidemiológico que es importante. Son hongos dismórficos térmicos, ¿sí? Y como le decía, están restringidos por áreas geográficas. La histoplasmosis, que está causada por el hongo que se denomina Histoplasma capsulatum, generalmente viven en las cuevas de murciélagos, en posaderos de aves, gallineros, ¿sí? Tienen en común, son de América, desde Canadá hasta Argentina, se extiende a través de todo el continente, y la clínica que genera en su mayoría es asintomática
y puede generar afectación sistémica o generalizada en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo. Tiene una presentación aguda donde se va a presentar como un síndrome pseudogripal o una afectación pulmonar con granulomas, y una afectación y una presentación, mejor dicho, crónica, con reactivación o reinfecciones, donde se manifiesta con compromiso solo pulmonar y bien diseminadas, como les dije, en pacientes inmunocomprometidos. Se ve mucho esto en pacientes HIV positivos, ¿sí? Se diagnostica a través de una tinción de Giemsa por inmunodifusión o por escarificación de las lesiones. La criptococosis está causada por un agente que es causal, que se denomina Cryptococcus neoformans. El reservorio más importante son las palomas. Las formas clínicas pueden afectar pulmón, sistema nervioso central y cutáneo, dependiendo del grado de inmunidad del huésped, también muy frecuente en pacientes HIV positivos en estadios avanzados. Se diagnostican a través de microscopía óptica, a través de la tinta china. Crece en hemocultivos, o sea, en cultivos de sangre, en cultivos de líquido cefalorraquídeo a partir de punciones lumbares y al solicitar antigenemia y antigenorragia, ¿sí? Así es como se ve el criptococo. Bueno, y luego la coccidioidomicosis y paracoccidioides. La coccidioidomicosis está causada por Coccidioides immitis. Es un hongo del continente americano, generalmente se extiende a través de todo el continente, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, y generalmente pasa desapercibida, sin síntomas en pacientes inmunocompetentes. No es lo mismo en pacientes inmunodeprimidos, donde puede afectar al pulmón, a los huesos, al sistema nervioso central y generar infecciones cutáneas. El diagnóstico se realiza por examen directo y cultivo y también es un hongo dismórfico. Y el paracoccidioides está causado por el Paracoccidioides brasiliensis. Este se caracteriza por presentarse generalmente en la zona boscosa de Brasil, lo que es Venezuela, Bolivia y el norte argentino. Genera lesiones en piel, faringe, pulmones, ganglios linfáticos. Y el diagnóstico se realiza generalmente por examen directo, o sea, se ve la levadura con múltiples brotes como un aspecto de rueda de timón, ¿sí? Como se ve en la fotito de abajo.